Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, versículo 15. Los que tienen Biblia, Lucas capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra del Señor que las multitudes lo seguían al Señor. La gente se sanaba, era liberada, era restaurada. La gente escuchaba palabra y su corazón se llenaba. El Señor reprendía y los demonios se tenían que ir. La gente quedaba liberada y las multitudes los seguían a Él por todo lo que veían. Y Él, me gusta un versículo bíblico que dice, y habla como quien tiene autoridad. Había algo que era superior a los maestros, a los escribas, a aquellos que conocían la ley. Había algo en Él que era mayor. Y cuando llega a la casa de un gobernante, y me gusta porque aclara y dice, y era principal fariseo, también era gobernante, y dice que las multitudes lo seguían, y él dijo, venite a casa a comer con nosotros. Y cuando entra con sus discípulos, él comienza a hablarle esta parábola que voy a leerle a continuación. El versículo 15, le estaba ahí, rodeado con sus discípulos, con el principal de es decir, con una persona religiosa, un gobernante. Dice así, oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a unas comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y le dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena, gustará mi cena. Un pasaje muy hermoso, pero hay que entenderlo un poquito, hay que entenderlo. Me gusta un famoso escritor llamado Barclay, también teólogo. Él dice, la naturaleza está llena y la gracia necesita estar llena. Hermano, cuando uno lee esta parábola se da cuenta que el Señor está haciendo una invitación a una fiesta. El Señor está haciendo una invitación a una fiesta. ¿A cuánto le gusta la fiesta? A ver, en la fiesta ¿qué hay? ¡Alegría! Yo sé que algunos pensaron otra cosa, pero hay gozo, y más, hay mucho más gozo con aquel que en la casa abre sus puertas para hacer la fiesta. Hay alegría mucho más cuando ve que viene aquel que fue invitado, ¿o no? La palabra de Dios dice que el Señor comienza a hablarle esta parábola y estaban sus discípulos, estaba la gente que los seguía y estaba también este gobernador, fariseo, religioso, el que había abierto las puertas. Y el Señor Jesús comienza a hablarle esta parábola y le dice y le habla acerca de la eternidad, acerca del reino de los cielos, acerca de la gracia del Señor. Y comienza a decirle, estoy preparando
una gran cena. Estoy preparando una gran cena. Decir, una fiesta. Y en la fiesta hay alegría y gozo, se lo digo de vuelta para que se lo grabe en su cabeza. Y todos comenzaron a excusarse cuando sale el siervo a invitar. Él hace que sus servidores vayan a invitar. Me gustaría que venga el ladrillero tal, el abogado tal, me gustaría que esté el diácono tal, me gustaría que esté el albañil tal, me gustaría que esté aquel que pinta y cuantas otras cosas más. Pero la Biblia dice que algunos, y acá aclara específicamente, que comenzaron a excusarse. Y esto me llama poderosamente la atención, porque estaba invitándoles a estar un momento alegre, a estar felices, a tener gozo, a ver, es decir, otra realidad de lo que ya venían viviendo. Estaba a punto, y él le dice, una gran cena, una gran fiesta. Y en esa fiesta va a haber alegría y gozo, pero dice la palabra que muchos comenzaron a excusarse, a decir, yo no quiero estar contento con ellos, yo no quiero estar alegres con ellos, no quiero gozarme, tengo otras cosas más importantes que hacer. Decile a tu amo. Y uno dice, he comprado un terreno, he comprado una hacienda y tengo que ir a verla, te ruego que me excuses. Y acá comienza a enseñar esta parábola acerca de cuántas excusas nosotros ponemos cuando el Señor quiere vernos a nosotros alegres, quiere vernos con gozo, con alegría, quiere vernos bien, quiere vernos sanos, restaurados. Él quiere vernos proyectados en sus diseños. Y muchas veces nosotros ponemos excusas, yo no quiero, tengo que hacer otras cosas. Cambiamos las prioridades, cambiamos los roles, comenzamos a excusarnos. Y hay 3 personas que se excusaron aquí. Pero no quiero hablar de eso, sino que quiero ir un poquito más adelante. Vuelta el siervo, hizo saber las cosas a su señor, a su amo, el versículo 21. Ve pronto por las plazas, por las calles y trae acá. Es decir, la gracia tiene que ser llena. El reino de los cielos tiene que estar lleno. Vamos a estar todos nosotros. Y aún hay más que faltan entrar. Amén. Y dice los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y el Señor le dice, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Hay mucho lugar. Y dice la palabra del Señor. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos, los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero hay una palabra que quiero hablarte en esta noche y dice, fuérzalos a entrar. Me llama la atención Judas dice agarrarlo de los pelos, pero traerlo al reino de los cielos. Primero, el Señor quiere que nosotros vivamos bien, andemos con gozo, con alegría, con luchas, cargados, preocupados, pero Él lleva todo eso cuando la misericordia se renueva, cuando Él nos dice, yo estoy contigo, no temas. La palabra de Dios dice que Él anhela verte bien. ¿Y por qué muchas veces yo estoy mal? ¿Por qué estamos mal? Y ponemos excusas cuando el Señor simplemente nos está abriendo el panorama de la gracia. Él nos abre un panorama donde nos muestra su amor, su misericordia, su gracia, su favor. Él nos abre ese panorama para que nosotros podamos sentir la paz que viene de Dios. Si yo no vivo como un hijo de Dios, tengo que preocuparme. Si hay algo en mi vida que falta, tengo que preocuparme. Pero me gusta porque dice la palabra del Señor que el Señor le habló
al siervo. Primero a la gente que tenía que venir, pero había alguien ahí que obedecía a sus siervos. Su siervo obedecía. Y dice la palabra del Señor, el siervo salió, obedeció a su amo, él fue, ese siervo dice que obedecía lo que su amo decía. La gracia es para todos, amén, es para todos, la salvación es para todos. Y dice la palabra del Señor que cuando el siervo sale a invitar, dice, hice todo esto, pero hay otra cosa más que tenés que hacer. Ahora andá por las plazas, andá por los barrios, andá por aquellos lugares que si encontrás algún enfermo, algún cojo, alguno que está con problemas, tráelo igual a la fiesta. Y yo digo, ¿cómo va a llegar ese cojo, ese ciego? ¿A qué va a llegar a la fiesta? La palabra del Señor nos enseña acerca de la eternidad, hermano. Y hay una realidad, hay un cielo nuevo y una tierra nueva que nos espera. Y la palabra de Dios dice que el Señor todavía está llamando al arrepentimiento. El Señor todavía está llamando a que muchos lo reciban como Señor y Salvador personal y cambien sus vidas. Comiencen a dejar todo aquello que daña su comunión con Dios, con todo aquello que los separa de Dios. La Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. Y solamente esa ley del pecado se rompe cuando yo acepto la gracia. Y la gracia quiere que yo ande bien, que viva bien, que me vaya bien. Pero se tiene que romper la ley del pecado, que es a través de Cristo. Mientras tanto yo sigo esclavo al pecado, amargado, con dolor, con preocupaciones, no encontrando salida a mi vida. Y el Señor tiene abierto el panorama. Dice que el velo del templo se rajó desde arriba hacia abajo. Él tuvo la iniciativa para que esté bien. Amén. Pero dice que hubo alguien que obedeció, su siervo. Y estos días escuché que estamos de campaña viendo la gloria de Dios. Sus siervos, dice que salió obedeciendo. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Como decía Pupi, las redes sociales. Te esperamos en la campaña. Visitar en la vuelta de tu manzana, obedecer lo que el Señor dijo. Vayan, lleven el mensaje. Visitados 3. Entregarle un tratadito, porque acá dice que su siervo obedeció y el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, vayan, anuncien el mensaje de reconciliación. Pero no soy evangelista, la Biblia nos dice que todos tenemos esa comisión de predicar, de anunciar el mensaje de salvación. Ahora, cuando yo no lo hago, estoy en desobediencia. Pero la palabra del Señor dice el Señor, vayan, y me gusta porque dice, esfuérzalos. Y para esforzarlo, tengo que esforzarme. ¡Wow! ¡Qué hermoso que es la palabra del Señor! Ve por los caminos, por los vallados, y fórzalos a entrar. La gracia es para todos, pero la obediencia pocos la cumplen. Y qué bueno es que en estos días podamos visitar a alguien, decirle que Jesús lo ama, decirle que Jesús es la respuesta, decirle, estamos de campaña y estamos viendo milagros. Amén. Creo que le conté estos días al grupo de líderes, el miércoles, hace unos días atrás, fuimos ahí al nochero. Y un nenito que lloraba y lloraba y lloraba, y me impactó. Porque yo le decía, por ahí vamos a pegarle una orada, a ver qué pasa. Y seguía llorando y lloraba, y la mamá ya no sabía cómo tenerlo, y ella lloraba, y bueno, se fue para atrás, y lloraba, y este miércoles pasado estuvo en el nochero, y ella contó el testimonio. Y dice, mi hijo no escuchaba y no hablaba. Y ese día que ustedes vinieron ahí, estuvieron orando, el Señor le destapó los oídos. Y dice, me gusta porque dice, esta hermana dice, le destapó los oídos y comenzó a hablar.
Y claro, llegamos a casa, él en el culto lloraba, claro, estaba escuchando ruidos nuevos. Y llegó a casa y yo veo el gato y lo espanto al gato, dice. Y cuando le digo, salí gato, la primera palabra que suelta el chico es gato. Interesante, ¿no? Estaba aprendiendo a escuchar sonidos, las primeras voces. Y en el culto estaba como aturdido, claro, nunca él había oído. Y se le destaparon los oídos. Hay señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Por eso atrévete a creer que este fin de semana vamos a ver milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice sus siervos. Acá hay siervos y siervas del Señor. Amén. Si conoces a alguno que está enfermo, si no puedes llegar, por lo menos decirle, prende tu teléfono y yo cuando esté allá, cuando estén orando, te voy a llamar. Y vamos a creer en milagros. Pero tiene que haber siervos obedientes. Esfuérzalos a entrar. Esfuérzalo. Implica esforzarme. ¿Hace cuánto que no me esfuerzo de anunciarle el mensaje a uno? Para que todos le conozcan, que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y seguramente más de uno de los que estamos acá, yo creo que todos, nos arrepentimos un día y nuestra vida cambió para bien. Hubo cambios. Antes, las palabras que salían de mi boca, terribles. Hoy tengo a Cristo, cambié. Hubo arrepentimiento. Antes llegaba y me levantaba y pateaba todo y que no se me cruce el gato, el perro, porque de ahí surge el gato volador. Llegaba uno nervioso por el sol, pero ahora recibí a Cristo, me arrepentí, cambié. Entonces el arrepentimiento implica cambio. Hermano, la palabra de Dios dice que el Señor quiere vernos bien. Y para que el Señor nos vea bien tengo que cambiar, tengo que ir en dirección a la cruz, tengo que ir en dirección a nuestro Señor, recibir lo que Él ya me lo dio por gracia. La gracia está abierta para todos y ahora me implica que yo pueda obedecer también para que alguien más pueda entrar. Amén. Y cuando entra, cuando recibe a Cristo, va a cambiar. Va a cambiar. Así como un día nosotros nos arrepentimos y cambiamos, Él va a cambiar. Ella va a cambiar. Pero hay que atreverse a decirle al vecino que te tira la basura, Jesús te ama y estoy orando por vos. Hay que atreverse a decirle a aquel que te insulta, estoy orando por tu vida, estamos de campaña y queremos que conozcas a Cristo. Él puede transformar ese interior que muchas veces está cargado de amargura. Hay que atreverse a esforzarnos. Fórzalos a entrar, dice la palabra. Judas dice arrancarlo de los pelos, arrebatarlo del infierno, sacarlo si es necesario. Pero que entre. Cuando hay arrepentimiento hay cambios. Ahora, hay cosas en nosotros que todavía falta arrepentirnos. Yo sé que no acá, por ahí que están viendo en YouTube, en la radio, pero hay cosas en nosotros que todavía implica arrepentirnos. Porque no puedo obedecer a medias. O es el 99 o no es nada. Es decir, o es toda mi vida para el Señor o no sirve de nada la mitad. El arrepentimiento genera cambio. Y hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar, hermano. Amén. ¿A cuánto le cuesta que alguien te diga la verdad porque la verdad te hace libre? Me gustó lo que dijo Patri. Yo agregaría otras cosas más. Ella dijo, el versículo que iba a leer ella es lo que yo iba a hablar hoy. Lo medité toda la tarde, ¿no? Juan 3:16. Pero hubo cambio en nosotros porque nos arrepentimos. Le voy a decir en qué. Antes le debía medio mundo. Hubo cambio en mi vida. Hoy no le debo. Dígalo usted.
Hubo cambio. Antes hablaba de todo el mundo, hoy hablo de Cristo. Amén. Hay cambios. Antes me dedicaba horas delante del televisor, horas en las redes sociales, mirando. Hoy hubo cambio en mi vida. Hoy busco la forma de encontrar un mensaje y llevárselo a alguien. Hoy estoy pensando cómo puedo comprar papel higiénico y llevarlo a la gente que está internada en los hospitales. ¿Qué está diciendo, pastor? Que tu testimonio como cristiano sea verdadero. La palabra del Señor es tan hermosa, porque dice: fuerza lo central, y el siervo obedecía. Con recursos, sin recursos, él obedecía. Con mucho, con poco, él obedecía. Hermano, lo que quiero decirte, simplemente obedece, porque hay alguien que necesita entrar a la gracia. Hay alguien que necesita a Jesús. Me impactó esa mamá que fue, porque ella dijo, me impactó fuertemente, porque un hermano llega a la casa y esta hermana dice: yo estaba a punto de ahorcarme y me golpearon la puerta. Terrible el testimonio, porque estoy cansada de la vida, y comenzó a contar. Pero llegaron justo ustedes, los evangelios, y mi vida cambió, y mi hijo está escuchando lo que Dios hace cuando hay gente que se esfuerza. Seguramente en tu barrio alguien te está esperando. Y sí, pero yo lo conozco, mirá lo que me hizo. Seguramente hay alguien que te espera. Amén. Y dice: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y está hablando acerca de los desobedientes. Pero acá no hay desobedientes, sino que hay obedientes. Amén. Ahora la palabra del Señor habla acerca de la obediencia y también de transmitir el mensaje para que uno más entre. Pero recuerden quién nos envía. El Señor nos envía. Jesús nos envía. Y Él, me fascina la palabra, porque Él, cuando nos envía, Él dijo: yo voy a estar con ustedes. Y saben que muchas veces veo gente que habla del Señor, testifica del Señor, y lo hace como si fuera que no está el Señor. Y yo siempre que uno lee la palabra del Señor, anuncia el mensaje, yo sé que Él está en este lugar. Entonces el temor es mayor. ¿Te imaginás hablar de alguien que no esté? ¿Te imaginás hablar, por ejemplo, hoy podemos hablar de alguien que no está? Si total no está. Pero cuando hablamos del Señor, Él está. Y cuando vos hablas del Señor, Él no te va a dejar solo, porque Él prometió estar con aquellos que van, con aquellos que anuncian el mensaje, con aquellos que oran para que otros vayan, con aquellos que dicen: no puedo ir, pero voy a orar y voy a aportar algo más, voy a esforzarme un poco más. Entonces me siento parte. Amén. Y Jesús le dijo: salí a invitar a la fiesta. Ahora yo te pregunto, ¿hace cuánto que no invitas a uno a recibir a Cristo? ¿Hace cuánto que no testificás de Jesús? ¿Hace cuánto que no ves las señales que te tienen que acompañar? Por aquel que dijo: voy a estar contigo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, aún comerán cosas mortíferas, le darán cuantas cosas, pero nada les va a hacer daño, porque yo voy a estar ahí. Y el Señor está en este lugar. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros hablar? Y los años pasan, y los años pasan. Y alguien dijo una vez: prepárate, porque Dios quiere usarte. Y los años pasan, y el Señor sigue diciendo: prepárate. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me preparo? Y lo que sé hacer, tengo que hacerlo. Lo único que sé hacer es que Jesús ama a la gente. Jesús te ama.
Y Él quiere usarte a vos para mostrar el amor a otros.